estuve organizando un poco porque no había quedado organizado después del vivo de ayer, pero tenemos una clase book, una clase author, category y tag. Entonces book, a diferencia de lo que está en el tutorial, acá tenemos una relación many to one con categoría y una many to many con authors y tags, bueno, basados en que un libro puede tener muchos autores y los autores pueden tener muchos libros, y lo mismo los tags, ¿no? Pero categoría, para hacer una relación distinta, hice esta. Estas no las llegamos a hacer en el vivo de ayer, llegamos a intentar probar una porque alguien nos había dicho en el vivo que usar esta annotation data de Lombok, esta annotation nos provee unos constructores, nos provee getters y setters automáticamente para estos atributos que son privados, y nos, perdón, nos habían dicho que no funcionaba, y de hecho llegamos a un error, pero yo creo que el error estuvo en que yo me equivoqué en un par de cosas, que después volví a escribir las relaciones y a debuggear un poco, y nunca pude volver al error. Después empezó a andar y no puedo recordar exactamente cómo lo había hecho al principio para que dé ese error. Sí, bueno, un buen punto. Acá básicamente porque hice copy-paste de lo de arriba. Tampoco debería tener autores repetidos porque, digamos, si un libro tiene un autor puntual, tener dos del mismo autor tampoco tendría sentido, así que esos deberían ser sets. Un detalle menor ya. A esta altura no llegamos a hacer mucho más. El punto es que nunca pudimos volver al error. El error, una cosa interesante, después cuando lo busqué después del vivo, que ya en el vivo me di cuenta, pero es como que había muchas respuestas distintas, de soluciones distintas para el mismo error. Cuando les pasa que buscan un error, obviamente cuando tienen un mensaje de error, googlearlo es como lo más obvio, para ver gente que haya preguntado por ese error y la gente que le haya podido dar una respuesta. Por lo general van a caer en Stack Overflow. Si encuentran a alguien que explica el error exacto con la misma situación que ustedes, es ideal. A veces no es tan directo, pero cuando les pasa que hay muchas respuestas distintas, sobre todo diciendo yo lo solucioné de esta manera y otro diciendo yo lo solucioné de otra manera que no tiene nada que ver una cosa con la otra, en general lo que está pasando es que el error que estamos viendo está encapsulando, está eclipsando un error de fondo o muchos errores de fondo. Depende cuál es el verdadero error de fondo que no estamos viendo, la solución va a ser distinta. Entonces es un problema bastante complejo de resolver. Idealmente hay que investigar para encontrar el problema de fondo. En esta parte, en el create, en el endpoint de creación de un libro, yo metí todo este código horrible que acá aclaré ya que por qué esto está mal y no hay que hacerlo. Y también por qué lo hacemos acá. Acá lo hacemos porque como esto es una prueba, no tenemos services, no tenemos DTOs propiamente armados. Para que sea fácil la prueba, yo metí código de forma que cuando nosotros usamos Postman, como tenemos acá, cuando hacemos el post de post con Postman y le pasamos el título, la categoría, los autores y los tags, Em, originalmente en la prueba de ayer, porque no habíamos tenido tiempo de hacerlo mucho mejor, yo había puesto código para que esto se crea al vuelo. Es decir, cuando nos mandaban un libro con autores y, bueno, tags ni teníamos, ¿no? Con autores, lo grabamos al vuelo. Entonces, en este método, que es el create, que recibe un libro, el código de acá, era más chico obviamente que lo que hacía era crear. A ver, tenemos un ejemplo acá, pero pasa que es tan grande que no se ve. Pero básicamente lo que hacía era, esperen que lo voy a escribir, vamos a hacer así. Voy a escribir acá como muy simplemente, ¿no? Agarramos book, get authors, que esto es lo que viene deserializado, ¿no? Por Spring. Y a los autores que estaban en esta colección, persistíamos en la base, perdón, con el repositorio de autores, es decir, usábamos que lo tengo acá, el authorrepository.save, y le pasábamos la entidad que venía ahí, y después grabamos el libro. Eso era todo lo que hacíamos. Insisto, eso simplemente para hacerlo rápido. Yo creo que la combinación de eso y la relación mal mapeada en Book era lo que nos daba el error. La verdad es que ya no me dieron ganas de volver a escribir todo el código exacto como estaba originalmente una vez que me anduvo, así que no lo vamos a saber. Lo que sí me parece súper, súper importante es aclarar, porque en el vivo de ayer alguien lo daba por sentado, que la annotation data de Lombok, la annotation data de Lombok nos da otras annotations de Lombok, es como un paquete. Nos da el toString, que nos crea un toString apropiado para nuestra clase, el equal hashcode, que hace lo mismo, nos implementa equals y hashcode sobreescribiendo los defaults apropiadamente, nos pone getters y setters en todos los campos y nos da un require arc constructor, que es un constructor para los campos final, ¿no? Eso es lo que hace la annotation data. Y nos decían que el equal hashcode traía problemas con Spring, nunca me pasó. Y bueno,
insisto, ahora con esto, con este proyecto así como está, no está pasando, no está tirando el error. En el repo Lives, que es público, en mi cuenta de GitHub, pueden ver subido en el directorio Live, que es lo único que van a ver en el raíz. En Live 1 está este proyecto tal cual está ahora mismo. ¿Está bien? Acá en el source main, tienen acá todos los directorios, los paquetes, digamos, la clase application, security, y si van a model, por ejemplo, tienen author. Todo lo que estamos viendo está subido acá. Básicamente tenemos el parent pom del starter y después tenemos el web starter, data JPA, no sé si se llega a ver en TikTok, queda medio corrido, pero ahí con H2 en memoria, con security, y eso es todo lo que tenemos. Ah, y le agregué el lombok y nada más. Sería bueno implementar un caso más real con Service y DTO, que es realmente cómo se trabaja, dice Dev Junior M. Se trabaja de la forma que quieras, ¿no? Lo que pasa es que definitivamente, eh, salvo que sea una cosa muy chiquitita, que por algún motivo no lo quieras hacer así o lo quieras hacer más tipo RPC, el tutorial que nosotros seguimos te propone esto que voy a mostrar acá. Bueno, que en realidad es como casi como lo tenemos. Te propone, por ejemplo, este controller, ¿no? Con todos estos endpoints. Un find all que te lista todo, un buscador por título, que esto más a modo de ejemplo, un barra ID que te encuentra un libro en particular, siempre estamos hablando de libro, ¿no? Un post para crear el libro, un delete para borrar un libro y al cual le pasan el ID, y un update que es un put con barra ID sobre todo esto, sobre API Path base. Es una forma bastante estándar, y lo que estás haciendo es exponer básicamente el ABM directo hacia afuera. Y vos podés hacer una aplicación así y ponerle mucha lógica del lado del cliente, si te sirve, si tiene sentido para lo que estás haciendo. No es que no se pueda hacer esto. No es, a mí no me gusta para nada, yo no iría hacia este camino ni por casualidad, pero bueno, este es el tutorial que elegimos para, sobre todo para copy-pastear en el vivo, porque en el vivo no puedo estar 2 horas escribiendo porque la gente se duerme. Normalmente uno va a tener varias capas y hay unas capas estándar, ¿no? Una capa de entidades de modelo que podrían ser estas clases, ¿está bien? Que se van a persistir. Y después dos capas, por lo menos dos por cada entidad, ¿no? Por ejemplo, autor, dos DTOs más. Uno para devolver hacia afuera del service y otro para devolver hacia la red. Eso sería lo ideal. Digamos, los de la capa de persistencia, los que estarían en el medio en el service y donde uno podría poner la lógica de la aplicación idealmente, que sería mejor en las entidades, esas que están en el medio. Es decir, yo podría tener esta clase author para persistir. Después podría tener otra clase author con otro nombre, en otro paquete, idealmente, que sería la que manejaría los servicios, que obviamente tendría el author cuando se levanta de la persistencia, pero tendría los métodos de negocio, ¿no? Por ejemplo, no sé, es crear libros, si es que decido que el autor va a crear el libro. Y después otro idioma más de author para devolver hacia afuera. Bueno, justo no tengo controller para el author, pero podemos ver el controller, que en este caso es el book controller, que de vuelta, esto que está acá, está solamente a los fines prácticos, no se horroricen los que saben que no se hace de esa manera. Voy a poner otro comentario más. Acá solamente debería estar el book repository y no los demás. Y entonces acá, cuando devolvemos, no devolveríamos este book, que acá estamos devolviendo directamente el que se persiste, sino este sería una tercer clase de libro, por ejemplo, hecha específicamente para enviar por la red, solo con los atributos que tiene sentido que mandemos a la interfaz gráfica, por ejemplo. Si tenemos una UI con React o con Angular o con cualquiera de esos. Roadmap SH. eh, Esto no es para aprender a programar, pero sí es un roadmap para saber qué es lo que tendrías que aprender. Por ejemplo, primero deberías elegir qué querés hacer, frontend, backend, DevOps, si es por tecnología puntual, si sabes que te gusta Java, tenés acá uno para Java. Supongamos que te gusta el backend. Vamos a backend. Esto te va a indicar, no creo que se lea acá, pero después ustedes entran y lo buscan, qué cosas tenés que ir conociendo. Entonces empieza con Internet y acá te dice, por ejemplo, cómo trabaja Internet, qué es HTTP, browsers y cómo trabajan los browsers, DNS, bla, bla, bla. Después sigue, después acá este cuadro dice aprender un lenguaje y te recomienda Java, C Sharp, PHP, Python o Ruby y JavaScript, ¿no? Bueno, Go y Rust están por acá. Obviamente no todos estos, elegirías uno
Y después, bueno, va siguiendo así y te va diciendo SQL, base de datos, más sobre protocolos. Y hay acá unos simbolitos que están en violeta, verde y que indican, por ejemplo, los verdes son una alternativa y los violetas son una opinión personal. Entonces, bueno, acá de vuelta, ¿no? Dijimos los lenguajes, elegirías uno, etcétera. Y bueno, esta página la recomiendo. Obviamente no es la página que te enseña desde cero, pero sí la que te dice qué es lo que tenés que aprender. ¿Qué tan solicitado es Spring en el mercado laboral? Spring se usa mucho en el mercado laboral. De todas maneras, siempre digo esto, no se dediquen a aprender framework. Si no tuviera trabajo, no me dedicaría, no perdería tiempo aprendiendo un framework, salvo que puntualmente quiera conseguir trabajo con ese framework. Supongamos que por algún motivo me gusta Spring y quiero conseguir trabajo, entonces ahí sí aprendería en profundidad Spring, pero solamente si soy muy bueno en Java, ¿no? Mediana, o por lo menos bastante bueno en Java, no digo muy, muy. Lo mismo React. ¿Querés trabajar en React? Primero tenés que saber bien JavaScript, porque si no sabes bien el lenguaje, estás en problemas. Después, sí, es cierto, como las empresas usan efectivamente frameworks, porque nadie quiere hacer todo el trabajo que te da un framework desde cero, entonces hay mucha búsqueda laboral que dice, bueno, yo quiero a alguien que sepa Spring, alguien que sepa React, Angular. No pierdan de vista que el framework es una tecnología que va y viene, que dentro de un tiempo no se va a usar más y lo va a reemplazar otro. En cambio, el lenguaje es algo que va a cambiar solamente dentro de 20 o 30 años, con suerte, va a dejar de usarse JavaScript o Java o esos lenguajes o los lenguajes que usamos hoy, ¿no? ¿Cómo aplica Java a las interfaces? Voy a tratar de hacerlo adentro de una clase, a ver si me deja. Vamos a hacer una interfaz que se llame movable y le vamos a poner un método void que es move, que recibe, perdón, programa este, XY. Ahí definí una interfaz, le puse movable con un método move. Y acá puedo tirar una clase total para esta prueba que voy a hacer. Supongamos que estoy programando un juego. Este es un caso similar a algo que tengo en otro lado, por eso se me ocurrió así. Bueno, entonces yo voy a hacer una clase de player. Primero que nada, que tenga, vamos a ponerle name, para que tenga algo, y un método should, que haría algo. Bueno, no voy a poner así porque si no me lo va a marcar como que no compila. Entonces tengo una clase player con, bueno, esto obviamente sería private, ¿no? Esto sería public. Perdón, lo voy a hacer completo para que no haya confusiones. Entonces tengo una clase player que tiene sus atributos, acá puse uno solo, sus métodos, ¿está bien? Y tengo una interfaz movable que se la voy a aplicar a más de una clase seguramente. Vamos a hacer una clase NPC, esto viola las convenciones de nombre, pero no importa. Que bueno, no importa, va a tener cosas. Entonces yo digo, bueno, yo quiero meter a los players y a los NPCs en una bolsa y tratarlos polimórficamente, entonces para moverlos. Drawable, Paint, Canvas, Canvas. Obviamente me marca que no existe esta clase, no importa. Supongamos que existiese ese Canvas. Entonces ahora yo definí una interfaz drawable y tiene un método paint que recibe un canvas para que lo que sea que yo quiera meter ahí se dibuje. Y después tengo players y NPCs que tengo que dibujar, ¿no? Ambos dos. Entonces estos son candidatos a implementar, y uso la palabra clave implements, drawable. En cuanto le digo que implementa drawable, ya me dice que me está faltando la implementación. Voy a apretar esto y decirle que me agregue el método para que no lo tenga que escribir y entonces me agrega un método con override en donde obviamente el método que está declarado en esta interfaz yo lo tengo que implementar y acá agarraré el canvas y dibujaré un player y entonces lo mismo haré después con el NPC y entonces lo mismo, sí, y entonces me agrega, y entonces ahora tanto el NPC como mi jugador implementan drawable y implementan este método. Esto quiere decir además que entonces yo podría em, crear una lista de drawables para hacerlo rápido y voy a crear una array list y entonces en esta lista yo podría agregar un player y podría agregar un NPC si quisiera y ahí estaría aprovechando el polimorfismo. Está quejando de que no tengo constructores, entonces voy a aprovechar Lombok que con esta annotation me va a crear el constructor porque esto es estático y estas no son static.
Esto que estoy agregando es solamente porque lo estoy haciendo en un solo archivo. Este static, hagan de cuenta que no está. Entonces, listo. Yo ahora hice una lista. Esta lista está tipada como una lista de drawables. Y yo acá puedo meter players y NPCs. Cuando yo después de la lista le pido un elemento, el 0 por ejemplo, solamente voy a poder llamar al método paint, porque no sé si es un player o un NPC, pero sí voy a poder llamar al método paint y pasarle el canvas. Entonces yo después puedo hacer un for each y hacer esto, paint, y le paso el canvas, ¿no? Acá. De vuelta o bien las cosas que no compilan porque no estoy haciendo todo, pero este sería un buen ejemplo de cómo no solo cómo se agrega una interfaz, sino cómo se hace el polimorfismo en Java, ¿no? Repasamos entonces, em, vamos a crear una interfaz, después vamos a tener un par de clases que queremos que le implementen, en este caso player y NPC, ambos quiero que sean dibujables, entonces le pongo este drawable, implemento acá obviamente el código de cada uno, es decir, el player se va a dibujar de una forma y el NPC se dibujará de otra, ¿no? Acá estará la especialización. Luego voy a meter en alguna collection de algún tipo, que no necesariamente va a ser una lista, puede ser un set, un map, lo que fuera después. Y de hecho agregaré posiblemente varios jugadores y muchos NPCs. Y después cuando los quiera dibujar, los puedo tratar a todos como una lista de algo que no sé exactamente qué es, pero sí sé que se puede dibujar. Entonces una interfaz trabaja como una clase abstracta. Bueno, el tema es, la interfaz y la clase abstracta son dos conceptos de orientación, de programación orientada a objetos. Una interfaz es justamente eso, es la interfaz que expondría una clase, y una clase abstracta es una clase que solamente tiene implementada parte de su interfaz pública, digamos, la interfaz de una clase serían todos sus métodos públicos. Si querés, podemos decir que una interfaz es como una clase abstracta con todos sus métodos abstractos, pero si tu lenguaje soporta interfaces, no vas a hacer eso. Si lo haces en C++, bueno, no sé si en los estándares más nuevos de C++ lo agregaron, pero este, C++ no tenía interfaces, entonces lo que hacíamos eran clases abstractas con todos sus métodos abstractos. ¿Hay que saber inglés para programar? No, pero sí es recomendado saber inglés para conseguir buenos trabajos. Vamos a continuar con lo que hicimos ayer y podemos hacerle cosas. Habían dicho de hacer los DTOs, no vamos a hacer todos, pero podríamos hacer tal vez un servicio, un DTO, ir llevándolo a algo más ordenado que lo que teníamos acá. Sí, cosas que de hecho ayer también me lo habían pedido y después me olvidé. Spring Boot es una forma de usar Spring, que es un framework muy grande, una forma fácil, digamos, una capa que creo que lo que más te resuelve es configuración y dependencias, pero Spring tiene un montón de cosas. Y entre las cosas que tiene inyección de dependencias. ¿Qué es inyección de dependencias? Es un mecanismo que te permite no necesitar tener que vos crear los objetos de tu código orientado a objetos. ¿Por qué sería malo crearlo? Si yo acá escribiese de in-memory book repository, no sé si se llega a leer, pero no importa. Lo importante es que yo acá le estaría poniendo una implementación puntual eh, directamente adentro de mi código y una vez que yo escriba esto no lo puedo cambiar más, ¿no? Entonces, el primer paso para evitar esto, que es un problema a la hora de testear, porque si yo quiero poder hacer unit testing y quiero poner un mock acá, no voy a poder si hice esto y yo hice un new. El primer paso sería que el controller reciba esto en el constructor. Si además de pasárselo al constructor, porque de última, si se lo paso al constructor, alguien construye este controller, ese que lo construye tendría que pasarle las dependencias que tenga. Cuando tengo muchas clases, manejar eso se puede tornar muy complicado, porque aparte, eh, eventualmente en algún lado va a estar el código que determina exactamente qué implementación vamos a usar para esta interfaz. Entonces, un sistema de inyección de dependencias va a usar metaprogramación idealmente, como lo hace, en este caso con Reflection y con estas annotations lo hace Spring, para dar las dependencias sin que tenga que estar explícito en el código directamente que vamos a poner ahí. Cuando yo marco con esta annotation AutoWire este atributo, lo que va a hacer Spring es decir, bueno, ¿de qué tipo es esto que está auto-wireado? Es de tipo book repository. Entonces va a ir a buscar una implementación de este book repository. Lamentablemente este no es el ejemplo más didáctico porque justo este es una interfaz que tenemos acá, ¿no? Disculpen que cambié a mitad de camino de opinión, pero voy a hacer esto. Voy a crear una interfaz que se llame, vamos a ponerle cualquier cosa. Voy a hacer una interfaz que se llame disk, ¿no? No la voy a agregar al control de versiones porque esto no lo voy a guardar.
esta interfaz que se llame disk, imagínense que esa interfaz define algo para hacer, ¿no? Y además voy a crear una clase que se llame SSD. Esta va a ser una clase que implemente disk. Ahí tengo la clase disk y la clase SSD. A esta clase SSD le voy a poner una annotation para que Spring sepa que esto es un componente, ¿no? Y entonces podría tener otras implementaciones de disk y las podría configurar. Y después en algún lado, que ahora sí puedo ir al controller, por ejemplo, voy a ir a book controller, acá, yo puedo venir y poner un AutoWire y puedo poner un atributo de tipo disk, que se llame disk. Y si le pongo el nombre correcto, disk, ahí me va a importar, así por lo menos no lo marca en rojo. Entonces, yo voy a definir en esta clase un atributo que es del tipo de la interfaz disk. Y por otro lado, declaré una sola implementación, que es este SSD, y lo declaré como un componente. Con el sistema de inyección de dependencias, lo que va a terminar pasando es que Spring, la interfaz disk, está implementada por esta clase SSD, y entonces cuando ve un AutoWire, como en este caso, acá, va a venir y le va a poner esa implementación. Ventajas de esto, que es cómo va a funcionar. Bueno, una ventaja es que yo puedo declarar otra clase en cualquier momento sin tener que hacer muchos cambios, ¿no? Vamos a ponerle HDD, no la vamos a meter. eh, voy a, y que implemente disk también, y entonces esto es una implementación distinta, y entonces puedo ponerle, lo voy a hacer de una forma sencilla, hay formas un poco más prolijas de hacerlo, le puedo poner component a esta, se lo sacaría, para hacerlo rápido, ¿no? Se lo sacaría a la otra y ahora en el controller, cuando vuelva a arrancar mi aplicación, se va a inyectar una instancia de HDD y no una de SSD. Entonces, no necesitaría cambiar nada en las clases o las clases que usan la implementación de disk que yo quiera, para cambiar la implementación que quiero que se utilice. Y así funciona el AutoWire. Entonces, podemos decir que la annotation AutoWire lo que va a hacer es indicarle al motor de inyección de dependencias que este valor lo tiene que inyectar el motor. Entonces, en ningún lado yo voy a escribir en el código una asignación para esto, pero sin embargo, cuando el código se ejecute, acá va a haber una implementación. Buenas prácticas serían crear el constructor con AutoWire y luego poner la dependencia adentro. Sí, lo más común que hoy se hace, bueno, no es lo que hace todo el mundo, pero si además queremos que la aplicación sea testeable, y acá nunca me acuerdo de memoria, a ver si me lo ofrece, entonces ahí va. Lo que estoy haciendo acá es usar Lombok para crear un constructor para todas los atributos y se lo puedo sacar acá a todos. Ahí, ahí está. Esto que hice acá es lo mismo que crear el constructor a mano, ¿no? Vamos a decir que acá pongo el book controller, no lo voy a hacer entero porque justamente es lo que me quiero evitar, ¿no? Este, y entonces acá le voy a poner AutoWire, este, book repository, book repository, etcétera. Y entonces acá adentro tengo que hacer el this book repository es igual a book repository, ahí. Entonces esto lo tendría que escribir para todas las dependencias que tengo, ¿no? La notation de Lombok Order Constructor va a ser un constructor para todos los atributos que tenga y a todos le va a poner el AutoWire. Vamos a probar, ya que estamos, este cambio que hice. Vamos a probar que este cambio funciona, arrancando la aplicación de vuelta. Bueno, esto ya levantó. Bueno, vamos a mandar un libro. Entonces vamos a hacer un post a Books. Entonces le vamos a pegar al Create. Le vamos a mandar un libro con categoría, autores, etcétera. Y ahora vamos a mostrar también porque esto va a andar. Espero que ande. Listo. Ahí me devolvió el libro con los IDs. Y vamos a Books con un get. Vamos a ver acá que nos está dando, bueno, nos está dando todo, créanme, porque sigue a continuación. Nos está dando todo el libro con todos sus detalles. O sea que está funcionando bien. Es decir, que este cambio que hicimos anduvo bien, ¿no? Si no, esto no hubiese funcionado. Hay algo interesante que todavía no dijimos. ¿Por qué queremos hacer esto? O sea, si yo tenía los AutoWire en cada atributo
Y si yo no tengo Lombok, tengo que escribirlo de todas maneras en cada argumento que recibo en el constructor. ¿Qué gano con hacer? De hecho, va a ser más código, escribir más código, no poner el AutoWire acá y ponerlo en el constructor. Si no tuviera el Lombok sería más código. Dado que tengo el Lombok, además me ahorro un poco de líneas. Pero ¿por qué quiero esto? Lo quiero para poder hacer esta clase testeable, incluso fuera del motor de inyección de dependencias, porque si yo quiero hacer un unit test de esta clase en algún momento, eh, sin usar el framework de Spring como testing, cosa que yo puedo querer usarlo, pero es más costoso y puedo estar en una situación en la que quisiera no hacerlo, ¿de acuerdo? O bien la inyección de dependencias la puedo usar en un montón de clases, no solamente en las propias del controller, etcétera. Así que esto se me podría dar en distintos niveles. Entonces yo lo que quiero poder hacer es esto. Yo quiero poder venir a algún lugar y crear. Le pedí a IntelliJ que me muestre qué es lo que me está pidiendo Book Controller, ¿no? Entonces, bueno, tengo otra forma, solo ahora me acordé. Me pide un Book Repository, un Category Repository, un Author Repository, por ahí en TikTok no se ve, pero hay un Tag Repository. Los cuatro repositories me lo está pidiendo porque son sus dependencias. Entonces yo acá puedo poner mock, new mock, lo que sea, y le puedo pasar mocks y entonces puedo hacer un unit testing fácil de esta clase sin usar el framework sin estar obligado a eso hacerlo dentro del framework de Spring propio para testing, ¿no? Ese es el motivo por el cual preferimos hacerlo de esta manera.